Ya no camino con grilletes, la mente suelta, ya no hay jefes. Rompo cerrojos con el peso de mis letras. Lo que me frenaba, ahora me respeta. Se siente en el aire, la vibra se enciende. Los que estaban ciegos, ahora lo entienden. El llamado ya está sonando, se cayó la jaula. Miren, esto es más que mi historia personal. No es un simple pleito, ni una venganza. Se trata de la pura verdad. La verdad detrás de esa fachada que tanto brilla. La verdad del movimiento urbano dominicano. Un movimiento que yo quise mucho, que ayudé a levantar desde cero. Muchas manos pusieron los bloques, ¿saben? Pero ahora algunos quieren decir que el edificio completo es de ellos. Este testimonio busca aclarar eso, poner las cosas en su sitio. Detrás de las canciones pegadas y los videos virales. Detrás de los conciertos llenos y la vida de lujos. Hay historias de manipulación. Se oyen rumores de negocios turbios, de amistades rotas por la ambición, de talento que usaron y después botaron. Voy a hablar de estas cosas, no con odio, sino con pruebas, con el peso de lo que yo mismo viví. Ya es hora de quitar esa cortina y que se sepa la verdad. Este testimonio es para los artistas jóvenes, los que sueñan con triunfar, para que aprendan del pasado, para que se muevan en esta industria con los ojos bien abiertos. Es para los fans de la música, para que entiendan la historia completa, los sacrificios, las traiciones, el verdadero costo de la fama. Es para la historia misma, para que no la escriban solo los que ganan, o los que tienen el micrófono más grande y gritan más fuerte. Mis palabras quizás incomoden a algunos, quizás choquen con lo que muchos creen, tal vez dañen los cuentos bonitos que a algunos les conviene. Pero la verdad a veces incomoda, ¿sí? Es una luz que alumbra en la oscuridad. Esto es un llamado a recordar, que no se olvide. Un llamado a la justicia, a su manera. He cargado este peso por demasiado tiempo. Ahora lo suelto aquí para que todos lo vean. La historia tiene que contarse. Todo comenzó en el INVI de Los Mina. Un lugar donde se pasaba trabajo, sí, pero también un lugar de sueños bien vivos. El aire mismo como que vibraba con una creatividad que quería salir. Lo sentíamos, lo vivíamos. Ese era nuestro mundo, la base donde se construyó todo. Las calles fueron nuestro primer escenario. Los barrios, nuestro primer público. Mucho antes de las luces brillantes y los nombres que sonaban. Ahí fue que me crucé por primera vez con Santiago Matías. Mucha gente lo conoce ahora como Alofoque. En ese tiempo, el movimiento urbano todavía no era un movimiento como tal. Era una energía pura, sin definir todavía. Unas ganas de todos por algo más grande que nosotros mismos. Éramos jóvenes, con hambre de crecer, llenos de una ambición que no nos dejaba quietos. El deseo de crear algo grande nos quemaba por dentro. Un fuego esperando la leña para aprender. Sentíamos que un cambio venía. Se sentía en el aire que algo podía pasar. Casi se podía probar el futuro. Muchos de nosotros compartíamos ese espíritu inquieto. Esas ganas que no se podían negar de dejar nuestra huella. De darle una voz a nuestra generación. Las calles estaban llenas de ideas. Las letras se escribían en pedacitos de papel. Los ritmos se hacían en computadoras viejas. Estábamos a punto de algo que lo cambiaría todo, aunque todavía no sabíamos bien cómo iba a ser. El INVI de Los Mina era más que solo edificios. Era un lugar donde el talento se hacía fuerte, donde ser fuerte era la lección de todos los días. Ese ambiente nos formó, nos dio la gasolina para seguir adelante, para superar los problemas de cada día. No teníamos nada más que nuestros sueños, y una fe en nuestro arte que nadie nos la quitaba. Ese fue el comienzo humilde, pero con mucha fuerza, el principio de todo. La libertad se esconde tras un falso cristal. En esa misma época, hace unos 16 o 17 años,
Mi camino se cruzó con el de otra gente. Conocí a Color Gris. Conocí a Malicia Cara. Éramos almas gemelas, igual de apasionados, igual de motivados por ese mismo fuego creativo. Juntos, formamos un grupo, un colectivo unido por los mismos sueños. Éramos un equipito chiquito, pero nuestra visión era grandísima. Sabíamos que podíamos marcar la diferencia. Dentro de ese grupo, mi rol se definió rapidito. Yo era como el motor creativo, el que le daba forma a las ideas crudas. Yo me encargaba de la edición, dándole precisión y que todo fluyera. Yo estructuraba nuestros proyectos, les daba forma. Yo desarrollaba las ideas principales, los conceptos. Muchas de esas ideas salieron de mí. Nacieron de mi propia imaginación. Mi mente era un manantial de ideas nuevas. Yo vivía y respiraba este trabajo. Éramos un solo cuerpo. Cada quien ponía su granito de arena. Pero la dirección creativa casi siempre me tocaba a mí. Yo me imaginaba cómo iba a quedar todo al final. Yo planeaba los pasos para llegar ahí. Era un proceso intenso, que emocionaba mucho. Nos empujábamos, nos retábamos el uno al otro, siempre buscando hacer algo mejor. Algo que conectara con la gente, algo que perdurara. Nuestra conexión se sentía en el aire. Nos alimentábamos de la energía de cada uno. Pasábamos noches enteras puliendo lo que hacíamos, convirtiendo ideas en arte que se podía tocar. Esto no era solo un pasatiempo para nosotros, era una misión, un llamado que no podíamos ignorar. Estábamos construyendo desde cero, con la pasión como nuestra principal herramienta, y mi visión creativa como nuestra guía. Me atrapaste, me consumes, me haces caer como un eco que suena. Nosotros le metimos el alma y el corazón al trabajo. Día y noche nos dedicamos con todo, y poquito a poco, y después con más fuerza, el éxito comenzó a florecer. Esto no era una atención que se iba rápido. Esto era un logro de verdad, que se podía tocar. Comenzamos a conectar con artistas de fuera del país. Nombres como Akon, nombres como Pitbull. El mundo estaba empezando a darse cuenta. El sonido urbano dominicano estaba rompiendo barreras, y nosotros estábamos al frente de todo eso. Éramos pioneros de verdad, en todo el sentido de la palabra. Abriendo caminos nuevos, haciendo cosas que nadie había hecho antes. En esos tiempos, conseguir que los medios hablaran de uno era una lucha. No era como ahora, con las redes sociales por todos lados. Salir en los periódicos era una victoria grandísima. Y ahí estábamos nosotros, nuestras caras, nuestra historia, reconocidos por ese trabajo que abría caminos. Estábamos haciendo historia, pasito a pasito. La prueba de que nuestro trabajo duro estaba dando frutos. Mientras tanto, Santiago Matías miraba desde afuera. Él tenía sus propias ambiciones. Él quería ser periodista, una figura de los medios. Pero mientras nuestra estrella comenzaba a subir, mientras nuestros nombres se hacían más importantes, otra emoción comenzó a crecer dentro de él. O eso me pareció a mí. Él vio nuestro protagonismo, nuestro éxito. Y yo creo, eso lo llenó de rencor, de envidia. Una sombra comenzó a caer. Esto, yo siento, explica muchísimas cosas. Explica la distancia que creció entre nosotros. Explica por qué, hasta el día de hoy, él se niega a reconocer al amigo que una vez conoció. Ese que estuvo a su lado en aquellos primeros tiempos. Ese que compartió esos primeros sueños en los Mina. El éxito puede construir puentes, pero también puede quemarlos hasta los cimientos. Especialmente cuando la envidia echa raíces en un corazón con hambre. Nuestros triunfos parecían alimentar su amargura. Y el alma se consume en un oscuro ritual. El camino se puso más oscuro, más feo. Un lío. Enrique Comedor y la me llevaron a un sitio. Me llevaron donde un hombre, un brujo, que le decían el abuelo. Su local estaba en Buenavista, Villa Mella. Un lugar que yo llegaría a recordar con mucho arrepentimiento. Ellos me sugirieron una consulta, como una ayuda espiritual. Yo quizás fui muy inocente, confié demasiado en gente que yo creía mis colegas. Me lo pintaron como algo que me podía ayudar. Algo para limpiarme el camino, para asegurar el éxito.
Lo que yo no sabía era la verdadera intención detrás de esa vuelta. Allí hicieron un trabajo, en ese lugar oscuro. Un huevo fue lo principal en esa ceremonia. Me lo pasaron por el cuerpo, cargado con unas energías que uno no ve. Entonces, el abuelo me pidió lo suyo, 8,000 pesos. Se lo juro por Dios Todopoderoso. Ahí hubo brujería metida. Practicaron un arte oscuro, una manipulación del espíritu. Yo lo sentí en ese momento, y ahora lo entiendo más claro. No era una bendición lo que ellos buscaban para mí. Era otra cosa totalmente diferente, algo bien feo. Algo que va en contra de la fe, un paso hacia la oscuridad. Después de ese encuentro tan raro, el brujo me dio una profecía. Me dijo que yo iba a viajar. Me dijo que yo iba a ser famoso. Y de cierta forma, sus palabras se cumplieron. Yo sí viajé. Yo sí me hice conocido. Pero él nunca me dijo claro qué tipo de fama yo iba a encontrar. Nunca me avisó del mal sabor que me iba a dejar. Mi suerte, mi esencia. Yo sentí que me la robaron, ensuciada por algo maligno, algo que no era de Dios. Mis caminos al éxito de verdad, yo sentía que me los cerraron a propósito. Yo creo que todo esto fue parte de un plan más grande, una forma de cumplir con la orden silenciosa de Alofke. Él quería verme chiquito, que mi influencia se apagara. Como no podían ganarme de frente, ni con talento, ni con visión, usaron esas artimañas. Se unieron todos contra mí, como un ataque planeado. Me arrepiento profundamente de ese acto tan feo, de ese momento de debilidad. Se aprovecharon de mi inocencia, de mi fe, haciéndome fallarle a Dios, desviándome del camino. Es una carga de arrepentimiento muy grande que llevo hasta el sol de hoy. Cada noche vuelvo por más, aunque sé que me vas a matar. En medio de todo esto, también hubo viajes. Organizamos una gira, algo bien grande. Pero tengo que aclarar, lo mío no es organizar giras. Cada artista que participaba tenía que poner más el pasaje de avión. Con eso conseguimos la visa por un tiempo de 3 meses. Una oportunidad para darnos a conocer, para crecer, para vivir cosas nuevas. Pero hasta las oportunidades pueden generar pique, sobre todo cuando las cosas no son iguales para todos. La cosa en el grupo era complicada. Mi situación personal era un poco distinta. Yo estaba casado con una ciudadana europea en ese tiempo. Esto me daba una ventaja clara con los papeles. A los 15 días de llegar a Europa, yo ya tenía mi resguardo. Mis papeles estaban en orden, y mi estadía se hizo legal rapidito. Que yo resolviera tan rápido, sin embargo, no le cayó bien a algunos. Eso creó malestar, quizás envidia, entre otros del grupo. Ellos veían que a mí se me dio fácil, mientras que lo de ellos no estaba seguro. Ese detallito le puso más tensión a la cosa. Un roce ahí, calladito, por debajo, en lo que estábamos haciendo juntos. Pasó un año. Yo había conseguido mi residencia. Volví a trabajar con la misma gente. Pero el ambiente claramente había cambiado. La chercha, si es que alguna vez la hubo de verdad, ya no estaba. Ahora lo que había era una frialdad que se sentía, una distancia. Las cosas guardadas se habían dañado más. El éxito que yo había tenido por mi cuenta. Lo fácil que yo resolví con los papeles. Todas esas cosas ayudaron a que nos separáramos más. La base de lo que habíamos hecho juntos antes se había dañado. El momento en que todo explotó, al fin llegó. Alofke me habló mal, con un tono de pleito. Años de pique guardado explotaron. Nos dijimos de todo. Un choque de egos, un choque de orgullo. Ese día, de milagros Germán no le partí la boca. Fue un milagro que me aguanté y no le di. Pero el daño ya estaba hecho. Ya se habían dicho las cosas. Desde ese mismo momento, nada volvió a ser igual. El lazo, aunque ya estaba dañado, se rompió para siempre. Se cruzó una línea. Mario Fría, cuando era mi amigo, talentoso Mario. Alofke comenzó a coger su distancia. Y mira, eso no fue por casualidad. Fue una estrategia bien pensada. Un plan frío, bien calculado. Buscaba cada oportunidad. Su meta era desbaratarme el apoyo. Quitarme a la gente que estaba conmigo.
Ese era el nuevo campo de batalla, uno donde te sacaban del medio. Él maquinó para virar a mis panas en mi contra. Uno por uno fue apuntando a la gente clave. Mandó a Enrique Comedor para los Estados Unidos, con una misión específica, bien clara: envenenarle la mente a Blaze. Poner a Blaze en contra mía. Eso sí que fue un golpe bajo. Una traición planeada desde lejos. Las fichas del ajedrez se estaban moviendo. Y el blanco era yo. Blaze era alguien a quien yo había ayudado muchísimo. Yo lo había impulsado, lo puse a sonar, usando una estrategia de promoción bien original. Una estrategia que tenía que ver con un simple cucurucho de maíz. Suena raro, yo lo sé, pero funcionó. Llamó la atención. El mismo individuo 24 se reía. Le daba pila de risa cada vez que me veía con eso. Era un símbolo de mi forma de ser creativo, de hacer las cosas diferente. Una forma que me había ganado el apoyo de muchísima gente. En ese tiempo, yo tenía una influencia que no se podía negar. Casi todo el movimiento urbano estaba de mi lado. Respetaban mi visión, mi manera de trabajar. Tipo el mejor en efecto en video aquí. Mario. Un monstruo, una estrella. Sabían que mis aportes eran de corazón, de verdad. Esto hizo que la campaña de Alboque, para aislarme, fuera todavía más rastrera. ¿Tú sabes lo que es un video callejero con efectos especiales? Mario Frías se la está botando con ese video. ¿Y qué hizo Mario Frías? Que yo lo veo como trabajando como con más altura ahora. Como él se separó de los publi. Mario Frías, mala cara. Esta es la película completa. Aquí no se edita, ni que no, que dale para atrás le cae. ¿Y qué le dice a Mario Frías? No solo me estaba atacando a mí, estaba tratando de quebrar el movimiento completo, de cambiar las alianzas para que solo él saliera ganando. Había comenzado la era de sacarte del medio calladito, un esfuerzo bien calculado para borrarme del mapa. La campaña para dividir a la gente siguió, a lo que entonces usó a Ibelice Lora como si fuera un arma. Y el señor Mario Frías específicamente, vergüenza debe de darte que estando en un equipo de profesionales, tú seas la nota discordante e inmadura. Ella se convirtió en una herramienta en su plan. Su trabajo era desarmar mi equipo desde adentro. Ella sembró problemas, regó chismes con veneno que llegaban por teléfono. Poco a poco, con maña, ella fue creando divisiones, hasta que mi equipo fiel, mi familia de trabajo, se acabó. La unión que yo había hecho con tanto cariño se rompió en pedazos. Otro golpe más en esta guerra callada que no terminaba. Después vino un tiempo donde parecía que nos arreglamos. Cuando era mi amigo, talentoso Mario. Pero era mentira. Se me acercó y me dijo que trabajáramos juntos otra vez. Pero lo que él quería no era nada bueno. Él quería usarme, sin que yo me diera cuenta bien. Para usar lo que yo sabía hacer en contra de mis propios amigos. Cuando ellos sacaban un proyecto, me metía presión, diciéndome que sacara 2 o 3 cosas mías, para opacarlos, para competir. El tiempo pasó así, con esa situación tan difícil. Yo era como una ficha en sus juegos para manipular. La tensión creció tanto que se puso peligroso. Una vez, yo estaba trabajando con Magneto, el artista que canta Ella es mi Albor. Un compañero de él, que antes era manager en El Botellón, se me enfrentó. Eso no fue una simple pelea de palabras. Él sacó una amenaza clara contra mi vida. Pero yo no me asusté ni un poquito. No me eché para atrás. Yo estaba decidido, bien plantado y no me iba a mover. A mí no me iban a asustar, ni en ese momento, ni nunca. Shelola vio todo ese lío. Ella vio que yo me mantuve firme y no tuve miedo frente al peligro. Ella se metió y ayudó a calmar las cosas en ese momento. Desde ese momento, las cosas cambiaron con el señor Barelo. Él era el manager de Magneto, el mismo que me había amenazado. Él empezó a respetarme. Hasta trabajó conmigo en otros proyectos después de eso. Una cosa rara, ¿verdad? Que nació de un momento de pleito. Es una pena bien grande que al final perdimos el contacto. Otra conexión que se fue perdiendo con el tiempo
y por cosas de la vida. Que fue el ideólogo de la vuelta. Villano, Milka. Villano, Mozo de la Para y también. Caí víctima de una guerra silenciosa. Una guerra que no se hace a puñetazos, sino con el silencio. Sí, sufrí violencia, pero fue una violencia callada, que se hizo con el poder grandísimo de los medios. A lo que, con el poder que iba agarrando, controlaba lo que se decía. Él hablaba de proyectos, ideas nuevas, proyectos que eran míos. Eso nadie lo podía negar, que salieron de mi cabeza, pero de mi nombre, ni pío. Pero en el fondo Me estaban borrando poco a poco de mi propia historia. Que me borraran así era un tormento que no paraba y me comía por dentro. Imagínense ustedes ponerle el alma a lo que uno crea, para después ver a otros hablando de eso, como si uno nunca hubiera existido. Eso era una injusticia demasiado grande, un robo de lo que uno ha hecho. Lo que yo aporté lo estaban escondiendo a propósito. Su maquinaria en los medios funcionaba bien, haciendo ver que yo no era nadie, o casi nadie. La frustración era grandísima, y uno se sentía impotente, bien impotente. Estaban ahogando mi voz. La gente con poder estaba cambiando mi historia a su antojo. El silencio se volvió insoportable. Tenía que hacer algo para que me hicieran caso, para obligarlos a hablar de mí otra vez. Así que se me ocurrió un plan desesperado, bien Y dramático. las fotografías se Yo veían inventé la reales. muerte falsa de Grasa, un artista que yo estaba tratando de ayudar a subir. Yo lloré a brasa. Empezaste el video. en un video. Pero me manda la foto. O sea, cuando tú crees en una gente que Sí, tú, sí, tú- sí, tú sí, dices, sí. Busqué a su pana, Borbón Progresión, para que me ayudara a que la historia sonara más real, para que la gente se la creyera. Era una jugada peligrosa, una apuesta que hice por la frustración. Un grito al aire, esperando a ver si alguien oía. Pero esas cosas muchas veces traen problemas que uno no espera. Esa movida sí generó ruido. La gente se fijó un chin. Pero también trajo más cosas malas. Provocó envidia entre los colegas. Hizo que me sacaran más, no menos. En vez de entender mi desesperación, muchos lo vieron como que yo no estaba bien de la cabeza, o que era un engaño. El mismo sistema donde yo quería entrar. Lo usó como otra razón más para dejarme afuera. Lo que hice para que me vieran, me salió el tiro por la culata, de muchas maneras. La mente me juega, me dice que sí, el pulso se acelera. La historia con Grasa cogió otro giro amargo. Después del rebú, después que probó un chin de fama, me dio la espalda. Me traicionó. Fue una lección dolorosa sobre la lealtad, pero yo no estaba del todo sorprendido. Su momento de brillar iba a ser corto. Un fogonazo nama que se apagó de una vez. Usado por el sistema, y después, olvidado. Mi nombre brillaba por su ausencia. Ni una sola mención de lo que yo aporté. Otro hijo ingrato, desconociendo a su papá creativo. Pero yo juré no volver pa' ese infierno. Los cueros me preguntan qué Aun cuando yo echaba pa'lante con mi propio sudor. Aun cuando mis logros eran, sin duda alguna, solo míos. La sombra larga de Alfoque siempre me alcanzaba, se me pegaba, como un fantasma que no me soltaba. Una presencia oscura que seguía cada paso que yo daba pa'lante. Era un recordatorio que me daba frío, de su influencia. Una influencia que buscaba apagar mi brillo. Yo lo sentía, esa presión que no se veía, esa persecución que no paraba. No importaba qué tan lejos yo pensara que había llegado. Su sombra nunca estaba lejos, una presencia que me daba escalofríos. Cada vez que yo celebraba un pequeño triunfo, cada vez que un proyecto mío cogía vuelo, él como que encontraba la forma de meterse en el medio, de aguarme la fiesta, de quitarle brillo a mis logros. Sus formas de hacerlo eran a menudo disimuladas, con malicia. Un chismecito por aquí, una puerta que se me cerraba por allá. Él tenía una habilidad tremenda para ponerme obstáculos, para asegurarse de que él seguía siendo el que mandaba, sin que nadie le tosiera. Cada avance mío chocaba siempre con sus interferencias. Era una lucha agotadora, sin descanso, contra una mano peluda.
Su poder en los medios de comunicación era grandísimo. Con los años, ese poder había crecido muchísimo. Este poder era su principal arma contra mí. Él podía cambiar las versiones de las cosas, influir en lo que la gente pensaba. Podía abrirle puertas a la gente que él quería, y cerrárselas de un golpe a los que él quería hundir. Salir de esa influencia que estaba por todos lados se sentía imposible. Como pelear contra un fantasma con tentáculos que llegaban a todas partes. Su red de gente era grandísima. Su alcance llegaba bien lejos. La sombra de Foque no era solo una forma de hablar, era la pura verdad. Que él siempre me estuviera haciendo sombra, me pasó factura. Era una guerra callada, para desgastarme poco a poco. Me quitaba las energías, ponía a prueba mis ganas de seguir adelante todos los días. Pero aún así, yo me negué a dejarme caer en la desesperación. Yo seguí creando, seguí echando pa'lante, empujado por mi pasión y porque yo creía en lo que hacía. Pero la lucha se hizo muchísimo más difícil. Sabiendo que una persona con tanto poder estaba moviéndose activamente, para dañar mis esfuerzos, para trancarme el camino PA que yo no subiera. Su sombra era un recordatorio constante de esa lucha. Las formas en que a poco me trancaba el camino eran muchas y diferentes. Él podía poner en mi contra a gente que podía ayudarme. Les metía dudas, sembrando desconfianza. Oportunidades que se veían buenas, de repente desaparecían. Él podía cambiar lo que la gente pensaba usando sus programas y redes. Era como una campaña bien organizada para que yo no avanzara. Se veía claro que alguien se estaba metiendo. De la nada aparecía un problema nuevo. Un sitio que me habían prometido, de repente ya no estaba disponible. Era como si él tuviera ojos y oídos en todos lados. Su sombra llegaba a todos los rincones del medio. El daño a mi carrera no se podía negar. Su poder lo usaba no para ayudar a subir, sino para controlar. La sombra que él proyectaba era larga y muy oscura. Mi lucha contra su sombra fue una etapa que me marcó mucho. Por más de 10 largos años, yo he caminado este camino. Un camino con la sombra de una exclusión bien planeada. La manipulación era cosa de todos los días. La difamación sonaba duro en los pasillos de la industria. Mario Frías, cuando era mi amigo, talentoso Mario, pero la demagogia lo mató. Sí. Coño. ¿Qué sucedió, señor? La organización Máximo Gómez. Después el polvorín, ¿cómo llama? El Gómez, ¿verdad? El Gómez. Lo secuestraron a ellos dentro de la casa. Se llevaron todos los equipos. Ellos lo amarraron. Lo amarraron y le quitaron todo. Lo amarraron y todo. Y tres tigres. ¿Tú sabes lo grande del caso? Armados, ¿no? Hasta los dientes. Y lo digo responsablemente aquí. Lápiz Consciente sabe quiénes fueron los que secuestran a Mario y ese Loco, eso es serio que tú estás diciendo. Mírame a los ojos. Yo sé lo que te estoy diciendo. Eso es serio. El Lápiz sabía las identidades de esas personas. La cara está mudando, todo el mundo la cara está mudando, como están contando. Sí, porque la gente dice, sí. Y la exposición no autorizada que tú estás haciendo. Una Mac de potentísima. Una historia que no es tuya y la has contado repetidas veces. Nunca apareció. Recuerdo que Lápiz se curó con eso, porque Lápiz sabe quién eran los ladrones de esa vaina. Atento amigo, está la película. Eso se estrenó, estamos hablando de 2010 también. Porque el video en el cine. ¿Qué tema fue? Atento a mí, All Star. Sí. Que no salió nunca el video. Por la cara. Si me traen en el cine y todo. Te estoy hablando hace más de 12 años. Pero lo más triste no es el robo, sino es la forma en la que Santiago Matías una y otra vez recalca sobre ese atraco, insinuando que ¿tú vaqueaste a Tosiblo en unas cuantas ocasiones? Muchas. Su primer video se lo pagué yo, lo sabe. ¿Quién le decía? ¿Y quién le decía a Mario Frías? Sin yo haber recibido ni un peso de ese video. Ataques escondidos venían de donde uno menos se lo esperaba. Me enfrenté a una campaña bien calculada para callarme. Mis aportes los enterraron a propósito. Mi voz la callaron a propósito. Esa ha sido mi realidad, mi carga pesada. Una carga que he llevado por demasiado tiempo.
Quizás algunos digan que este testimonio es por odio. Tal vez me acusen de que busco venganza, pero esto no nace de la amargura. Mi corazón no anda buscando una simple venganza. Esto es un llamado serio para que la verdad salga a flote. Una exigencia para que la luz rompa la oscuridad. El ideólogo de la vuelta. Se trata de aclarar las cosas como son. Por mí, por la historia, por el movimiento. La verdad tiene su propia fuerza, su propia voz. Y ya es tiempo de que esa voz se oiga bien claro. La memoria es algo sagrado, algo delicado. La pueden torcer, cambiar o hasta borrar. Más cuando hay gente con poder que quiere que sea así. Pero la historia real del movimiento urbano es importante. Mi historia es una parte muy importante de esa historia. Un capítulo que arrancaron del libro a propósito. Con este testimonio, yo busco poner esa página que falta, para asegurar que se recuerden las bases, no solo la fachada bonita que construyeron encima. Los que empezaron primero merecen el puesto que les toca. Piensen en lo que quiere decir una historia así. Una historia manchada con tanto engaño bien planeado. ¿Puede alguien con ese pasado de verdad ser un líder? ¿Puede representar los sueños de una nación? Estas no son preguntas que salen de la maldad. Son preguntas que salen de una preocupación de verdad. Por el bien de nuestra cultura, de nuestro futuro. Este camino ha sido bien duro, pero la lucha por la verdad nunca es por gusto. Es una lucha por el alma de nuestra historia. Miren, estas experiencias sin duda han dejado su marca en mí. Las traiciones me han dolido en el alma, y las luchas me han dejado bien cansado. Pero ¿saben qué? Mi espíritu sigue entero, y mi determinación está más firme que nunca. He aguantado tormentas que a muchos otros los hubieran tumbado. Esa capacidad de echar pa'lante se ha vuelto mi mejor aliada. El fuego que tengo por dentro sigue bien prendido. Mi compromiso con mi arte, con mi verdad, eso sigue ahí, intacto. Intentaron callarme la boca, quisieron borrarme del mapa. Pero aquí sigo, de pie y firme, diciendo mi verdad. Mi voz no se va a apagar así como así en el silencio. Mi trabajo de documentar todo esto va a seguir. Y esta promesa se la hago con toda la firmeza de mi corazón. Voy a actuar con el mayor respeto posible, por toda la gente metida en esto, hasta por los que me la pusieron difícil. Voy a actuar con una responsabilidad bien grande, porque yo sé muy bien el peso que tienen mis palabras. Miren, esto no es PA, buscar sonido, ni tampoco PA chismes. Se trata de contarles con mucho cuidado cómo pasaron las cosas, detalle por detalle. Una presentación cuidadosa de los hechos, tal y como yo los viví. Mi testimonio va a ser la mejor prueba de esta manera de hacer las cosas, porque las palabras solas, cualquiera las puede ignorar o decir que no son ciertas. Por eso, lo que yo cuente no va a estar en el aire, va a tener base. Voy a aguantar todo lo que digo con pruebas que no se caen, pruebas de verdad. Con pruebas que van a echar luz sobre estas sombras tan largas. La verdad que yo les traigo no es una opinión más, que va. Está bien amarrada en hechos que se pueden tocar, que se pueden comprobar. Y esta dedicación a tener pruebas es importantísima, créanme, para que este testimonio completo tenga credibilidad, para que ustedes crean, y para que quede para siempre un registro claro de lo que de verdad pasó. Dejemos que las pruebas hablen claro, para que todo el mundo las vea. Miren, esta lucha va más allá de limpiar mi nombre nada más. Es por los artistas que vienen después de uno. Para que aprendan de estos capítulos tan oscuros de la historia. Es por los fans, que se merecen la historia completa, sin que le echen cuento. Y es por la integridad de este movimiento, para que se mantenga como debe ser. Yo voy a seguir caminando por este sendero de la verdad. No importa los obstáculos que aparezcan, no importa lo que cueste. Mi compromiso con esta causa es total, se los aseguro. Este es mi juramento, este es el legado que quiero dejar, la verdad, revelada completamente y sin ceder ante nada ni nadie. El llamado ya está sonando, se cayó la jaula, todo el mundo brincando. Si no te sueltas te quedas esclavo, pero aquí nacimos para ser los amos.
La calle murmura que el cambio es nuestro. Hoy me levanto con hambre de todo. Toco la cima sin miedo al retorno. Los barrotes crujen, la mente se expande. El que no despierta se quedó en el viaje. El llamado ya está sonando. Se cayó la jaula, todo el mundo brincando. Si no te sueltas te quedas esclavo.